grabar. Hoy vamos a estudiar Aquilo Echeverría y Piovi, que es el liberalismo costarricense. Y yo quería que viéramos primero el poema y luego la presentación, ¿verdad? Justamente porque bueno, espero que ya se hayan leído los materiales, ¿verdad? Yo en eso siempre, cuando era estudiante, a mí no me gustaba no me gustaba que me trataran como niño, ¿verdad? Es decir, porque ustedes son personas adultas y entonces las personas adultas son responsables, entonces no, yo los trato como personas adultas, porque además ante los tribunales de justicia son personas adultas y serán tratados como adultos. Entonces, ustedes saben que tienen que hacer la lectura, si no la clase no se entiende. Pero aquí con Aquilo Echeverría había varias cosas que me parecía muy interesante, sobre todo en esta versión que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Porque primero van a ver a Darío, bueno, contribuyendo a su manera en los santos y señas nacionalistas del país, ¿verdad? Ustedes ahí lo pueden ver, ¿verdad? Rubén Darío, que eso ha sido muy lamentable en la historia del pensamiento costarricense, que por una serie de características de la historia de América Latina, aunque no lo crean, eso podríamos discutir si, yo tengo la duda, o sea, esto es opinión del profesor, entonces puede ser que sea mentira, puede ser que no sea cierto. Costa Rica fue tradicionalmente un lugar muy importante como zona de refugio de muchos de los, digamos, intelectuales y referentes políticos en América Latina, ¿verdad? Cuando veamos a Yolanda Oriamuno, veremos que eso es una cosa importante para Yolanda Oriamuno. Una de las cosas que Yolanda Oriamuno se pregunta es cómo este país recibe, digamos, en un cierto sentido, con un espíritu democrático. A ver, lo digo antes, más atrás. Uno de los valores democráticos más importantes de la modernidad es el derecho al refugio. Es fundamental, absolutamente fundamental. Y uno puede ver la evolución democrática de los países por el nivel de respeto del derecho al refugio que tienen, ¿verdad? Una cosa muy monstruosa que está pasando en el mundo contemporáneo es que el derecho al refugio se está perdiendo, ¿verdad? Y creo que el caso más sonado probablemente ese es el caso que está sufriendo Julian Assange, ¿verdad? El tipo que dirigía Wikileaks. Pero Costa Rica siempre fue, junto con México, digamos, dos países que respetaron el derecho al refugio, ¿verdad? Y hubo una parte muy importante, digamos, de las figuras principales de América Latina que o se exiliaron a Costa Rica o tuvieron tiempo de refugio en Costa Rica o pasaron por Costa Rica, ¿verdad? Antonio Maceo, tal vez el más importante, ¿verdad? Que son los próceres de la independencia cubana. José Martí también, Castro y Guevara también, Carlos Fonseca Amador también, un tiempo antes de que lo metieran preso. Y bueno, Rubén Darío pasó por aquí y el problema es que ese efecto del refugio hace que muchas de las opiniones, digamos, más ideológicas de lo que Costa Rica es, se ve reforzado por las opiniones de estos autores, ¿verdad? Que supongo que lo que hacen es ser agradecidos para el, digamos, el oasis de tranquilidad que tuvieron en medio de sus vidas, que fueron muy intensas políticamente, ¿verdad? Pero entonces Darío aquí dice,
¿verdad? Costa Rica es el país más ordenado y más pacífico de las 5 repúblicas, ahí contribuyendo a la idea de Costa Rica como orden, el resto de Centroamérica como desorden. Costa Rica tiene sangre gallega, que esto es muy importante, porque esto tiene que ver con la Costa Rica blanca, ¿verdad? Con la idea de que es un país europeo en medio de las Américas, ¿verdad? La solidez institucional, ¿verdad? Se supone que es un país que es un Estado de Derecho. Y además dice, hay un gran poeta que es Aquileo Echeverría. Este es su poeta nacional, ¿verdad? Es muy raro porque Darío es un modernista, ¿verdad? Pero aún así, eh, dice, el poeta nacional es Rubén Darío. Aquí hace una referencia a Zambrana, que luego vamos a hablar. Antonio Zambrano es una figura muy importante porque es el verdadero, digamos, arquitecto del liberalismo costarricense, y él es un cubano. Es un cubano que combatió junto a José Manuel de Céspedes en Cuba, durante el primer intento de independencia cubana, y se vino a refugiar a Costa Rica, y de aquí se transformó en el arquitecto de casi todo. Digamos, mucho del espíritu de las instituciones liberales tiene que ver con el impulso de Zambrano. Es un autor muy poco conocido, ¿verdad? Dentro de la tradición costarricense, ¿verdad? Entonces, Concherías pasó a la historia como la primera gran representación de el concho, ¿verdad? Luego vamos a ver que eso va a irse moviendo de distintas formas. Tal vez podemos, bueno, hay un tema interesante si podemos o no podemos salvar desde el punto de vista del pensamiento crítico la figura del concho como una figura, ¿verdad? O si ya la carga ideológica es tan pesada que eso no tiene ya nada que hacerse. Eso es un debate interesante. Ayer con mi sobrina estaba discutiendo sobre eso. Eh, y bueno, ella es de la idea de que nada, que con Aquileo Echeverría ni agua. Y tiene un cierto sentido de razón. Cuando uno es más joven le cuesta entender de qué va este señor. Entonces, la firmita en la propaganda política, ¿por qué me parece importante este poema antes de que vayamos otra vez a los textos? Primero, bueno, ustedes se lo leyeron todo, así que no lo vamos a leer todo. Yo solo voy a leer los versos que me parecen más importantes. El poema trata de dos campesinos, de dos conchos, ¿verdad? Pero hay uno que llega a donde otro, que está trabajando, a pedirle la firma, a pedirle la firma. Eso es muy importante, ¿por qué? Por dos cosas. Porque es el inicio de la institucionalidad. La firma es para refrendar un proceso legal. Normalmente en el mundo agrario no basta la firma, basta comprometer. Esa es la diferencia entre el mundo urbano, digamos, con los estados de derecho sancionados por ley, que las comunidades morales campesinas. Es la primera diferencia, ¿verdad? O sea, en las comunidades morales campesinas basta con la palabra, ¿verdad? Por eso, en todas las grandes religiones y en todas las filosofías previas al capitalismo, una de las bases eh, del derecho de gentes, dicen los estoicos, dice el derecho romano, es pacta sunt servanda, ¿verdad? Los pactos están hechos para ser cumplidos. Dicen, si alguno de ustedes está en derecho, ha oído alguna vez esa expresión, ¿verdad? Pero la idea básica es eso, es decir, si usted promete que va a hacer algo, lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero en las sociedades modernas, sancionadas por ley, que no son comunidades morales, como las sociedades campesinas, se necesita de la fuerza del Estado y la fuerza de la ley para refrendar una cosa. Y hay una larga tradición de desconfianza de los campesinos hacia la ley, de verdad, en el sentido de que la ley está hecha para los ricos, ¿verdad? Hay una frase famosa, un aforismo famoso que es, eh, la justicia es como las serpientes, solo pica a los descalzos, ¿verdad? Las leyes y la justicia están hechas para los ricos, ¿verdad? Entonces él le pide la firma, ¿verdad? Que no es cualquier, van a ver que ese acto de firmar legalmente es un tema muy tratado en la historia del pensamiento costarricense. Aparece aquí
Aparecen Adolfo Herrera García, ¿verdad? Aparece Juan Varela. También hay un problema que tiene que ver con la firma, ¿verdad? Y la firma es evidentemente para inscribir un partido. Es para eso, ¿verdad? Le está pidiendo que firme para poder inscribir un partido. No sé si eso lo notaron. Si hubiéramos tenido un poco más de tiempo, pero el problema es que esta clase se va muy rápido y además vamos a terminar un poco antes porque tenemos una conferencia pública en la otra clase a las 11. Hay una cosa que de entrada les digo que es muy difícil para que lo anoten, y es una cosa muy importante desde el punto de vista del pensamiento costarricense. Este texto, este poema, tal como está, y no van a encontrar ninguna versión de este poema diferente, que yo he revisado bastante sobre eso, siempre se presenta sin aparato crítico. No tiene aparato crítico, nunca, no van a encontrar una versión con aparato crítico. ¿Eso por qué es importante? Algunos de ustedes en el colegio pueden ser que hayan tenido la fuerza moral para poder leerse el Quijote, ¿verdad? Es un gran libro, es un libro estupendo, es de las mejores novelas que ha tenido la humanidad, pero en el cole es difícil entenderlo. Si uno no topa con suerte de tener un buen profesor o tener la cultura de leer, y no lo entiende, lo abandona, no lo logra, ¿verdad? Y tampoco creo que haya que condenar eso. Yo creo que hay que tener una cierta madurez como lector para poder leerlo, que no siempre se tiene a los 18 años. Eso no es problema. Pero inclusive los que somos lectores más asiduos, necesitamos del aparato crítico para entender ese texto. O sea, ocupamos una introducción, ocupamos que alguien nos explique el contexto, ocupamos que nos expliquen las palabras, porque si no, no terminamos de entender, ¿verdad? La gente que es muy fiebre, ¿verdad? Se compra así la versión de lujo del Quijote, ¿verdad? Y es más aparato crítico que el mismo libro, ¿verdad? La versión de cátedra esa que le explican uno cada coma, en cada detalle, que es aburridísima porque entonces uno no se lee el libro. Pero estos textos, si ustedes lo leyeron, que es un texto de su país, siempre aparece sin aparato crítico, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me hubiera gustado poder ponerles a hacer, pero ya no me da tiempo, es preguntarles de qué año está hablando Aquileo Echeverría. No de qué año es el poema, sino de qué momento de la historia del país está hablando. De quiénes son los personajes que aparecen ahí. Porque hay personajes de ficción, los dos conchos que hablan, pero hay personajes que son reales y hay instituciones que son reales. Pero si no hay alguien que le diga a uno, fíjese aquí, vea, aquí está hablando de un hecho histórico real, digo, uno no la agarra, ¿verdad? Y estos hechos que se narran en la firmita hablan de hechos históricos reales. De hecho, vamos a ver. Aquí está. Ay, está lento esto. Perdón, hay algo que está como lento aquí. Los hechos, tanto los que aparecen, esto se los voy a dejar para que lo tengan ahí. Los hechos que aparecen tanto en los textos de Pío Víquez como en el poema de Aquileo Echeverría están asociados a estos hechos, que se los voy a dejar. Se los voy a dejar ahí, a esto. Septiembre de 1897, ese es el momento histórico del que están hablando, ¿verdad? Y esto es un texto de historia convencional, no es ningún texto de historia crítica, un texto de Rafael Obregón Loría, pero aquí le da el contexto a uno. Dice: el domingo 12 de septiembre de 1897 se celebraron dos reuniones políticas importantes, una en Santo Domingo de Heredia, otra en la ciudad de Heredia. En el primer lugar, la reunión era del Partido Civil, que postulaba la reelección de Rafael Iglesias Castro. Esto es importante porque en el verso van a ver ustedes que hay una parte donde habla de los civilistas. Y uno dice, ¿qué será eso? Y los civilistas son los seguidores del Partido Civil. Pero si no hay alguien que se lo diga a uno, y pues no hay forma de que uno lo agarre en el aire, ¿verdad?
Santo Domingo siempre fue un sitio adverso al dominante. Santo Domingo era la cuna del licenciado Félix Arcadio Montero, muerto 3 meses antes en el exilio. Los compañeros domingueños que habían seguido a este caudillo en sus luchas políticas veneraban su memoria y hacían responsable al gobierno de su muerte. Cuando ocupaba la tribuna política, se me pasó. Cuando ocupaba la tribuna política Alejandro Aguilar Mora, y sin saberse cómo empezó, se armó un desorden enorme, un gran bochinche, llovieron pedradas por todos lados, salieron a relucir armas de fuego, y aquella reunión quedó convertida en un verdadero combate. En la reyerta murieron don Martín Zamora y don Rafael Bolaños, y un gran número de heridos, algunos de gravedad. El licenciado don Albino Villalobos recibió una herida en la cabeza. En Heredia, mientras tanto, se celebraba una reunión del Partido Republicano, que era la oposición, una reunión de fuerzas en la que, ahí queda, en la reunión que, y ahí sí. Estos son los hechos, ¿verdad? Esto es tal vez lo que tienen que retener, ¿verdad? Los otros textos están asociados a los textos de Piedicas, pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí está la operación ideológica. Aquileo Echeverría es el poeta nacional y se supone que como poeta nacional tiene que representar los valores asociados al alma nacional, que es el labriego sencillo, la paz, la solidez institucional, el ejemplarismo democrático, pero los hechos que narra en ese momento, y bueno, y dentro de esa tradición ideológica, uno de los momentos más idealizados es la del liberalismo costarricense, ¿verdad? En tanto que arquitectos de la nación, ¿verdad? Pero la única forma de entender ese poema es entender que nada de eso es real. O sea, que está describiendo una sociedad donde la lucha electoral apenas podía contener la violencia política, que la violencia política era una de las formas legítimas en las que se rotaba el sistema de élite del país y que con mucha facilidad el sistema electoral terminaba siendo acusado de fraudulento y por lo tanto sobre la base del fraude facilitando el intento de acuartelamientos o de golpes de mano o de intentos de golpes de Estado o de, ¿cómo se dice?, de azonadas militares, ¿verdad? El contexto de ese poema es una azonada militar, ¿verdad? Enfrentada entre los que nosotros hoy consideramos próceres, ambos, ¿no? Rafael Iglesias Castro es uno de los próceres, Félix Arcadio Montero es otro de los próceres. Nosotros consideramos esa herencia como una herencia común de todos, ¿verdad? Sin embargo, esa herencia común de todos estuvo en sus orígenes enfrentada a muerte una contra otra. Por lo tanto, para descifrar ese poema uno tiene que tener este contexto. ¿Sí? La otra cosa, seguimos acá, en el poema, cosas que quiero que noten. Si hay alguna duda o alguna cosa, me avisan, ¿verdad? Fíjense cómo empieza el primer verso. Un concho le pide a otro concho que firme para poder inscribir un partido político, ¿verdad? En 1897, yo no sé si ustedes saben, pero en el año 1989 hubo una celebración internacional que se llamaba los 100 años de la democracia costarricense, un evento muy importante. Y celebraba que se supone en 1889 fue el gran día, digamos, de la democracia costarricense. Pero estos hechos que está narrando Aquileo Echeverría son 8 años después de esa fecha. Es decir, la idea de que el país es un país centenariamente democrático y centenariamente sólido en sus instituciones, eso es una imaginación construida de manera ficcional después, ¿verdad? La otra cosa, dice, y es muy inteligente aquí como lo narra Aquileo Echeverría, dice, mira, por vida tuyita, no fregues, que no he de dala,
así me la pide el rey o el mismísimo papa. Entonces, uno por la forma de hablar y por las referencias dice, son dos campesinos. ¿Por qué? Porque no hablan bien, dicen Dala. Y la otra cosa es porque la referencia es al rey o al papa, es decir, es la fuerza del mundo católico dentro de ellos, ¿verdad? Esa es la referencia. Luego hay claramente una referencia al mundo patriarcal que está empezando a disolverse para dar paso al mundo del capitalismo moderno, ¿verdad? Dice, pero hombre, reflexiona, no sos hijo de esta patria, ¿dónde demonio naciste? ¿Dónde nacieron tus tatas? ¿Verdad? Es esta idea de una obligación que se transmite de padre a hijo y de hijo a padre, ¿verdad? Y justamente el poema habla sobre el problema de la nación. Toda la, toda la reflexión, toda la meditación poética de Aquileo Echeverría en ese poema está asociado a la nación y cómo se construye. Con dos personajes que son estos conchos, ¿verdad? Fíjense que además hace digamos, lo que revela el poema es muy interesante. Todas las cosas que revela el poema son muy interesantes. Dice, primero, que son dos varones hablando, ¿verdad? Los que hablan de política son los varones. Y eso tiene que ver con otro de los grandes huecos de la idea de que el país es un país tradicionalmente democrático, que es las mujeres no pudieron votar hasta el año 49 en Costa Rica, ¿verdad? Es decir, los sujetos de la acción política en Costa Rica fueron los varones, hasta bastante entrado a la mitad del siglo XX, ¿verdad? Que eso es un índice bajo, inclusive para estándares latinoamericanos, ¿verdad? Entonces es muy vacilón que el país se imagine a sí mismo como un país extraordinariamente democrático, con una tradición eh, eh, sólidamente democrática, y tuvo, digamos, bloqueado como sujeto político a la mitad de su población hasta bastante entrado el siglo XX, cuando ni siquiera en otros países de América Latina era el caso, ¿verdad? Es decir, Uruguay, Cuba, consiguieron el voto femenino muchísimo antes, ¿verdad? Que Costa Rica. De hecho, Costa Rica llegó más, de hecho, Guatemala conquista el voto femenino antes que Costa Rica. Entonces ahí lo de la excepcionalidad se ve más mediado, ¿verdad? Más problemático. Fíjense que aquí además habla justamente de estos problemas del tránsito entre una comunidad moral de campesinos y un Estado de Derecho sancionado por ley, porque uno de los conchos dice, vos sos hombre, Massimino, primero la apelación a ser hombre, es decir, no sea cobarde, ¿verdad? Así como los conchos se retan a machetazos bajo la luna en el otro, en el otro poema, aquí se retan a firmar, ¿verdad? O sea, que no sea cobarde, ¿no? Sea hombre, eche pa'lante. Y dice, vos sos hombre, Massimino, o decir lo que te falta. No echamos todas las firmas, ¿por qué no habéis voz de charla? ¿Verdad? Es una comunidad sin principio de individuación. Le dice, primero, vos no sos varón, no sos hombre, ¿por qué sos cobarde? Y luego le dice, ya todos firmamos, ¿por qué no vas a firmar vos? ¿Verdad? Una comunidad sin principio de individuación, ¿verdad? Y el tipo, el campesino el concho, que es el concho principal, que es Massimino, dice, ¿por qué no quiero? ¿Entendés? Entonces, el primero que se conforma como un individuo. Entonces, yo no voy a firmar, no voy a firmar eso, aunque todos ustedes hayan firmado, ¿verdad? O sea, un principio de individuación frente a la comunidad tradicional. Es obvio que aparece esta imagen de un mundo cuyas principales instituciones son son los caudillos, que esto es muy importante, en contra de lo que dice nuestra propia tradición, que supone una solidez institucional ejemplar y excepcional. En realidad, la principal forma de vivir y de entender la política en Costa Rica es el caudillismo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el caudillismo? El caudillismo quiere decir una adhesión política que está basada sobre la base del amor o el odio a una persona, a un individuo. Eso es lo que quiere decir el caudillismo, ¿verdad? Profe, ¿qué cosa no sería el caudillismo? La adhesión a un proyecto político sobre la base del programa, que es lo que tradicionalmente se entiende como
como la experiencia política. Se supone que las identidades políticas se construyen sobre la base de una adhesión informada, meditada y racional a un determinado programa político, ¿verdad? Y eso explica que uno sea social cristiano o socialdemócrata o comunista, ¿verdad? Tiene que ver con que uno adhiere al programa de ese partido individualmente. Esa no es la experiencia política básica en Costa Rica. La experiencia política básica en Costa Rica es la relación de amor y odio al caudillo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Viva Pepe Figueres o odio a Pepe Figueres? ¿Viva Calderón Guardia o odio a Calderón Guardia? ¿Verdad? Es una relación no con el programa, sino con una relación de amor y odio al caudillo, ¿verdad? El nombre del caudillo puede variar, es indiferente, pero lo importante es que no es una relación racional de adhesión a un programa político, sino que es una relación de amor y de odio, ¿verdad? Por eso es que los sentimientos juegan un papel tan importante en todo el mecanismo, los sentimientos y el control de las pasiones, ¿verdad? Aquí aparece un mundo de patriarcas, ¿verdad? Dice, vos bien sabés que a los perros una sola vez se los capta. En tiempos de don Rafael, ¿quién es ese don Rafael? Rafael Iglesias Castro. Ahí alguien de las personas que estudian literatura, que estudian historia del pensamiento, que estudian filosofía, tendrían que haber puesto una nota al pie que le explicara a uno, vea, aquí este señor está hablando de Rafael Iglesias Castro en este contexto. Eso usted no lo va a encontrar. Eso ustedes no lo van a encontrar. En ninguna de las ediciones, pueden buscarlo. Cualquiera de las ediciones de la firmita. ¿Por qué? Porque poner eso y leer el poema resquebraja la imagen de estos grandes prohombres que se supone que construyeron la institucionalidad costarricense. Porque lo que van a ver ahora es un río, digamos, de violencia y de arbitrariedad política, ¿verdad? Pero lo vamos a ver más adelante. Dice él, en tiempos de don Rafael, fíjense que la relación con Rafael Iglesias Castro no dice tal partido, tal otro, sino que es don Rafael, porque lo que es importante es que usted sigue a don Rafael, ¿verdad? A Rafael Iglesias. Así como luego, en el siglo XX, lo importante es que usted va a seguir a Figueres o usted va a seguir a Calderón. Y esa es la relación que usted tiene con la política, ¿verdad? En tiempos de don Rafael llegaron dos palanganas. Me trajeron unas hojas y me dieron unas cartas de fulano y perencejo, de sutano y de sutano. Usted que es hombre de patria, usted que es persona franca, usted que todo lo quieren, usted que todo lo alaban, usted que tal y tal cosa, usted que tantas y tantas, que ha sido mayordomo y tesorero de fábrica, y alcalde un chorro de veces y juez de paz de Capacaca. Hasta llámame palanca. Y ahí sigue, ¿verdad? Fíjense que estos versos lo que reflejan son dos cosas que son muy interesantes para meditar sobre la cultura política nuestra y sobre la forma en la que el liberalismo va construyendo la nación. Uno, el caudillaje como institución política fundamental. Dos, la ajenidad de las instituciones. Las instituciones son lejanas siempre. Siempre parecen como una cosa que es lejana, que no es propia, ¿verdad? Vino alguien que no sé quién es a hablarme de no sé qué cosas, me traen unas cosas que no entiendo muy bien para qué son, ¿verdad? Todo eso lo que refleja es una institución que es ajena, que usted no tiene control, no tiene dominio y no tiene mucha comprensión de en qué consiste, ¿verdad? Esa marca de la institucionalidad ajena, para usar el término que usa Manuel Solís, es una marca que va a pasar hacia el siglo XX y que sigue durando hasta nuestros días, ¿verdad? Sigue durando hasta nuestros días. Y la otra cosa que es muy importante, van a ver, ahora pueden hacer el control cruzado con los textos de Pío Víquez, es la adulación como una de las características fundamentales de la relación con la política. Si la forma fundamental de relacionarse en la vida política es el caudillo y una relación de amor y odio con los caudillos, para tener cercanía con el caudillo, lo único que se puede hacer es adularlo, hablar bien de él, ¿verdad? Y fíjense que lo que él describe es la adulación, ¿verdad? Él no habla del programa o de lo que querían hacer, cuáles eran los objetivos, todo eso eso no aparece en el poema, ¿verdad? Uno no logra, y yo creo que aquí Echeverría lo hace a propósito,
eh, no logra entender cuál es la disputa política que tienen. Lo único que no logra entender es que unos son seguidores de don Rafael, otros son seguidores de otra persona, y que para convencerlo lo que hacen, para convencerlo a que apoye a Rafael Iglesias, es que lo halagan y le dicen, usted que es una gran persona, usted que no sé qué, usted que no sé cuánto, ¿verdad? Y van a ver que Pío Víquez aparece. Marcelo, ¿se puede mirar la tendencia a instrumentalizar los votos? Promesas? Sí, yo creo que aquí puedes ver, más que esta idea de instrumentalizar a los campesinos, yo creo que deberíamos hablar de una incorporación subordinada, ¿verdad? Hay un proceso de incorporación, pero esa incorporación eh, está hecha con límites. ¿Cuáles son los límites? Usted queda incorporado, si usted es varón, ¿verdad? Queda incorporado al sistema político, pero en tanto que seguidor de Rafael Iglesias, ¿verdad? Sin comprender muy bien qué es exactamente lo que ese señor quiere, ¿verdad? Y además, aparece una cosa que es muy interesante, que eso se va a transmitir luego en el lenguaje, que es el problema de la adulación, ¿verdad? Porque una de las cosas que a mí más me llama la atención después de haber estudiado estos problemas, y ya ustedes lo verán, ojalá que el curso les sirva para ver este problema, hay una cosa muy rara en la historia del país que es que todo el mundo es muy importante, pero nunca explican por qué es que lo es, ¿verdad? En relación con todos estos nombres propios, como famosos, ¿verdad? Rafael Iglesias Castro, Yolanda Oriamuno, Carmen Lira, Manuel Mora, Aquileo Echeverría, cualquiera de esos nombres propios que son importantes en la historia del país, usted siempre los va a encontrar, usted siempre los va a encontrar rodeados de una torrentada de miel, de una torrentada de halagos. Muy importante, fundamental para nuestra nación, cómo hemos podido olvidar todo lo que ellos nos enseñaron, constructores de la nación, es una suma, una sobre otra, de halagos. Y no hay nadie que se detenga a decir, bueno, es que lo importante de este tipo es que esta fue su teoría, esta es la clave de su pensamiento, esta es la clave de su crítica, ¿verdad? Esa parte es muy oscura, es muy poco clara, ¿verdad? Eh, y además, como comprender con claridad, que eso le viene a uno de filosofía, ¿verdad? Porque en filo, eh, la actividad filosófica mucho tiene que ver con comprender las diferencias de las cosas, ¿verdad? Es decir, filosofía sobre todo, eh, hay una frase que es una frase de los teólogos que a mí siempre me gustó para explicar eh, la filosofía como práctica humana, ¿verdad? Los teólogos dicen es que el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y eso es muy profundo lo que quieren decir. Este, porque es muy profundo. Quiere decir que dos textos o dos situaciones son exactamente iguales, pero si usted tiene la inteligencia suficiente de ver en los detalles, usted ve que en uno de los detalles está el diablo. Es decir, que hace toda la diferencia, toda la diferencia, ¿verdad? Y un poco filosofía es aprender a hacer eso. Es decir, uno lee por primera vez Platón y Aristóteles y eso le parece que es lo mismo, ¿verdad? O lee, no sé, Descartes y Spinoza y uno dice, estos señores están diciendo lo mismo. No hay diferencia. Aprender a la actividad de la filosofía tiene que ver con que uno puede entender qué es lo que es diferente de Spinoza, de Descartes, qué es lo diferente de Aristóteles, de Platón, ¿verdad? Ese movimiento que es clave del pensamiento no está en la historia del pensamiento costarricense. Hay que hacer un gran esfuerzo por lograr entender qué es lo que es diferente de Yolanda Oriamuno y de Eunice Oy, por ejemplo, que siempre las presentan como si fueran lo mismo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo voy a intentar convencerlos en el curso es que no podían ser más diferentes, ¿verdad? ¿Qué tiene de diferente Pío Víquez de Aquileo Echeverría? ¿Qué tiene de diferente Rodrigo Facio de Manuel Mora? ¿Verdad? Esa es la clave, digamos, se supone que pensar es eso, poder ver esa diferencia. En la historia del país, a todas estas figuras, por la forma en la que fue construido el país y por la forma en la que está hecha su sociabilidad cultural y política, la idea
es que las grandes figuras son todas más o menos iguales, todas más o menos importantes, todas aportaron algo a esta institucionalidad ejemplar y todas son dignas de halago, ¿verdad? Y eso hace que nuestra comprensión de nuestra historia, de nuestras instituciones y del mismo pensamiento de las personas que se supone que tenemos que estudiar sea muy pobre, sea muy empobrecido, ¿verdad? Porque uno no lee las cosas diciendo, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está el punto de estos señores? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace diferente a Aquileo Echeverría de Pío Víquez? No que lo hace igual, porque que lo hace igual es muy fácil, ¿verdad? Que lo hace igual es lo que todos los días nos repiten, ¿no? Que son gente muy inteligente, que fueron grandes prohombres, que hicieron a Costa Rica diferente. Eso es facilísimo. Para eso no hay que estudiar física. Para eso con leer la página 15 de La Nación tenés más que suficiente, ¿verdad? Pero aquí el ejercicio es ver dónde está la diferencia, ¿verdad? Y van a ver que esta preocupación que está en Aquileo Echeverría también aparece en Pío Víquez, ¿verdad? La preocupación de que en la medida en la que el poder social está concentrado en la figura del caudillo, la única forma de acercarse al caudillo y por lo tanto el poder social es a través del halago, ¿verdad? De la adulación, ¿verdad? Y el problema de la adulación es que es mentirosa. Es el problema, ¿verdad? Ahora, más adelante voy a ir más rápido a ver si lo logro. Una cosa que les había dicho. Aquí. Una cosa que les había dicho. La otra cosa de la historia del pensamiento costarricense que llama la atención es que hay cosas que uno le pueden parecer como muy nimias, como muy poco importantes, pero aparecen tanto y con tanta frecuencia que uno le tiene que poner atención de por qué es que aparecen tanto. Muy raro que aparezcan tanto. Por ejemplo, aquí aparece la relación entre el alcohol y la política, desde 1897, ¿verdad? Dice, como 1,000 pesos en plata, un chorro de vidrios menos, como 3 mesas quebradas y 8 bancas que presté, nunca he vuelto a verle la cara. Y no cuento proterajes de las bestias que me echaban, ni las fumas que ponían, ni las gomas que quitaban, ¿verdad? Dice, está. Lo que él explica ahí, ¿verdad? Es que puso la casa para club del partido civil, del partido de Rafael Iglesias, y con lo que resultó fue con préstamos, con deudas, con la casa quebrada, con vidrios de menos, ¿verdad? Con cosas que le robaron la misma gente que él apoyó, ¿verdad? Eso es lo que describe. Y además va a decir aquí esta parte. Esta parte es muy inteligente el verso, ¿verdad? Y dice, y usted aguanta malos modos, y usted aguanta pachotadas de todos los civilistas. Ahí alguien le tiene que explicar a uno, está hablando de los seguidores de Rafael Iglesias, del Partido Civil, ¿verdad? Que era la gente más malcriada. Y aquí te pongo un letrero, y allí te pinto una cara con 2 orejas de burro, y abajo una mala crianza. Ya te decían tal por cual cuando no te lamentaban. Hasta el cura, con ser cura, con indirectas andaba. Pues bueno, pasó la cosa. Se salieron con sus ganas, ¿verdad? Y otra vez encajaron a don Rafael en las ancas, ¿verdad? Y lo que dice es justamente eso. Bueno, toda la experiencia electoral, fíjense que aparece como una experiencia ajena a ellos, como una cosa que no entienden, ¿verdad? Que tiene que ver con violencia, tiene que ver con gritería, tiene que ver con insultos, tiene que ver con la hipocresía de los curas. Ahí está el liberal actuando de Aquileo Echeverría. Dicen, los curas dicen que no se meten, pero igual se meten en política, ¿verdad? Y en vez de cumplir sus obligaciones de pastor moral, se meten, son parte del problema, ¿verdad? Ariela hace cara de no estoy entendiendo bien. ¿Estamos entendiendo, Ariela? Sí, continúo. Ok, entonces, retoma Rafael Iglesias, ¿verdad?
Y luego los hechos de violencia que retrata el texto de Rafael Obregón Loría aparece aquí, ¿verdad? Fíjense en este verso. Dice: así que se dieron gusto y me quitaron en plata como 11 onzas y un billete que tenía de Nicaragua. Me llevaron al cuartel y a mí me atullaron en una sala donde había 11 mancuernas de individuos de mi causa. Después de hacerlo jurar y darles unas trapeadas en que pusieron cual chicas, abuelos, padres y mamás, le preguntaron al sitio: ¿dónde tenemos las armas? Todos contestaron: ¿cuáles? Hombre, por poco los matan. Sacaron a medio patio 8 soldados y una banca. Iba de voltear cristianos, iba de volarles vara. Y todo el día alzando sus pozos de miados dejaba. ¿No crees que es por hablarme, si vos me vieres las nalgas? Este verso, así como está, ¿qué es lo que está describiendo? Difícil de entender. Lo que está describiendo es la cultura del golpe de Estado como forma de derrotar las élites. A ellos los acusan de tener armas para levantarse en contra del gobierno de Rafael Iglesias. Y ellos dicen: ¿cuáles armas? Y efectivamente hubo varios intentos de golpe de Estado contra Rafael Iglesias. ¿Y qué es lo que describe? El funcionamiento de la policía. La policía los detiene, los acusa de estar organizando un movimiento armado contra Rafael Iglesias. Y esta es la parte que por eso es que se ocuparía que alguien le explicara el verso a uno, ¿verdad? Dice: después de hacerlos jurar y de darles unas trapeadas, que aquí quiere decir que la policía los molió a palos, en que pusieron cual chicas, abuelos, padres y mamás, indiferentemente, padres, hijos, abuelos, ¿verdad? Todos contestaron: ¿cuáles? Hombre, por poco los matas. Sacaron a medio patio 8 soldados y una banca. Y va de voltear cristianos y va de volarles vara. Y todo aquel iba alzando pozo de miados dejaba. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Por qué habla de un pozo de miados? ¿Alguien adivina? El Una bolsa de miedo. jocotes, para que adivine, después de que termine la pandemia. A todo el mundo le gustan los jocotes, no digan que no. No, una vez me pasó en una clase que había un chico que no le gustaban los jocotes, todavía no me recupero de eso. Pero bueno, no voy a ser prejuicioso. No, se supone que no está a la altura de los profesores ser prejuicioso. ¡Ah! Steven no le gustan los jocotes, todavía no me recupero. La tortura como instrumento. ¿Qué? Hay 2 personas que no le... No, bueno, ya hay un problema generacional. Bueno, los señores mayores nos gustan los jocotes, entonces me disculpo por mis prejuicios adultocéntricos, no lo tenía que haber dicho. Parece que las jóvenes generaciones no disfrutan de los jocotes, así que a los que les guste una bolsa de jocotes, le regalaré una bolsa de jocotes, y a los que no, la fruta favorita de su elección. Así que, bien. La tortura como instrumento. Claro, la tortura, pero... El miedo ¿por qué? hacia la policía. ¿Perdón? El miedo, como Claro, que pero le... ¿por qué el miedo? Muy bien, claro, miados por el miedo. O sea, te orinaste, te cagaste, dicen uno, ¿no? Que es literal, cuando tienes mucho miedo, te orinaste, te cagaste. ¿Por qué? Sí, por toda la violencia que sufren. Claro, Por- claro, pero ¿por qué muy bien, está muy cerca, muy bien, a veces cuesta más. Pero ¿por qué 8 soldados y una banca? Steven dice: por lo que va a venir el fusilamiento. Claro, muy bien, Steven, ¿ves? Te regalaría una bolsa de jocotes, pero parece que no te gustan los jocotes, así que puedes poner en el chat tu fruta favorita y te prometo que cuando termine la pandemia te regalaré una fruta de tu fruta favorita. Que yo hasta hace poco creía que a todo el mundo le gustaban los jocotes, pero bueno, la vida me ha desmentido. Claro, ¿qué es lo que está describiendo ahí Aquileo Echeverría? Una simulación de fusilamiento. ¿Por qué los soldados y por qué la banca? Porque están los 8 soldados en fila, la banca para ponerte en la cosa y simulan que te van a matar. Que las personas que conocen un poco la historia de Centroamérica, eso es una cosa que es muy frecuente, que el ejército hiciera, bueno, y sigue siendo un poco en Centroamérica, ¿verdad? Es la única explicación de por qué hay miados en una banca. Si no, no tendría sentido ese verso, ¿verdad?
Entonces, ¿qué está escribiendo el verso de Aquileo Echeverría? Una simulación de asesinato extrajudicial por el ejército. Eso es lo que está escribiendo, ¿verdad? 1897, 8 años después de que nosotros imaginamos que el país es ¿no? Un país democrático, ¿no? Con tradiciones democráticas y todo eso. Y además, 16 años después de que se ha abolido la pena de muerte en Costa Rica. La abolición de la pena de muerte es de 1871, ¿verdad? De Tomás Guardia. Pero, ¿qué es muy importante? ¿Por qué es tan interesante el verso de Aquileo Echeverría? Ahora vamos a ver cuál es la intencionalidad de él. Hay que distinguir la intencionalidad del autor de lo que nos permite ver a nosotros con la distancia. Entonces, una cosa que es muy importante es que todos los versos de Aquileo Echeverría, en tanto en la que él está haciendo un esfuerzo por incorporar a los conchos, a los campesinos y a su mundo, al mundo de la dignidad simbólica, digamos, al mundo donde son sujetos que tienen que ser tomados en cuenta en las narraciones literarias de lo nacional, en ese esfuerzo que él hace y decirles, ven, es que ustedes son parte de la nación, también, ¿verdad? Los conchos también son costarricenses. En ese mismo movimiento, él describe cómo es el mundo social de él y eso nos permite a nosotros, 100 años después, 150 años después, cómo era de verdad ese mundo. Y en esa mirada no vemos la casita de colores, no vemos la carreta y los bueyes, no vemos, ¿verdad?, la forma idílica de la nación, sino que nos permite ver cómo es realmente esa vida social, ¿verdad? Y cuáles son los límites que tuvo la experiencia política y la vida social en Costa Rica, ¿verdad? Y aquí ya podemos ir viendo un mundo, digamos, donde la arbitrariedad, la violencia política, en sus formas más extremas, en su forma de asesinato extrajudicial, es una realidad que está ahí puesta, ¿verdad? Que habita la vida social del país. En el mismo momento en el que se está construyendo la nación. Fíjense que también aquí aparece otra cosa que habíamos dicho que es muy típica de, de este periodo, ¿verdad? Él dice, el campesino, el concho principal, ¿verdad? Dice, yo me ponía helado de ira y los oídos me sonaban, pero como que no podía, así amarrado como estaba, agarrarlo de pescuezo, estrangularle la panza, es decir, él está tan enojado que intenta atacar al policía, al soldado, ¿verdad? Me conformé de decirle una vez, mira qué rabia, ¿quiere saber dónde está? Pregúnteselo a su mamá, ¿verdad? Eso es lo que le responde al soldado. Y luego dice, ¿habéis visto el día del juicio? Pues yo vi de carastas. Con sola sesión de tiros, cuando tenían me tiraban. Anduve sobre las mesas, anduve sobre las bancas, ya andaba con las manos, ya me arrancaban con las patas. Hasta que me fui de mí, me llevaron a la sala, ¿verdad? Es decir, le pegaron hasta que se desmayó. Esa es la idea. Pero ahí aparece el problema de la rabia. Si eso le pasó, ¿por qué? Porque se fue de boca, ¿verdad? En vez de controlarse, le menta la mama al otro, ¿verdad? Y por eso el otro responde con más violencia. Desde aquí aparece una idea que va a ser típica de los liberales y van a ser absolutamente característica de su forma de pensar, que es, hay que tener una tecnología de control de las pasiones. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para evitar la rabia, la ira, el irse, digamos, sin pensar las cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina peor, ¿verdad? O sea, del poema uno deduce que está mal que Massimino le hubiera mentado a la madre del soldado, pese a la situación de arbitrariedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminó siendo peor. Y esa idea, yo les había dicho, es una idea muy importante en los liberales, la idea de controlar las pasiones, sobre todo las pasiones de los sectores populares. Hay una idea muy importante en los liberales, que es que muchas de las cosas malas que le pasan a los sectores populares y muchas de las cosas que evitan que el país progrese, que el país sea una nación, tiene que ver con el apasionamiento o de la política o de la vida social. Si usted no es apasionado, entonces no se mete en problemas,
Si la nación evita que sus ciudadanos sean apasionados, es una nación ordenada, que funciona, ¿verdad? Entonces, esa idea del control de las pasiones es una idea muy antigua y es toda y además en los liberales es toda una tecnología institucional. Hay todo un trabajo muy importante en forma de ligas, ¿cómo se llama? De beneficencia, en ligas de, digamos, en forma de caridad social, en forma de caridad casi institucional, en todo el primer movimiento de control, de desarrollo institucional del país. Esta idea de educar a los sectores populares para controlar las bajas pasiones de los sectores populares es fundamental. En el liberalismo temprano, en el liberalismo tardío también. Súper, súper, súper fundamental. Es un santo y seña clave de ellos. Eso explica también por qué no son muy democráticos, ¿verdad? Es decir, hay una desconfianza clara en la democracia porque los sectores populares no hacen bien las cosas. Esa es la idea, ¿verdad? Es decir, con mucha facilidad, en vez de hacer lo que deberían hacer, en vez de comportarse racionalmente, dice Marcelo, a ver, los humanos como capaces de controlar las pasiones, los monstruos como apasionados, justo así. Mejor un mal arreglo que un buen pleito. Claro, no conocía esa expresión de Edelman, pero tendría así. Las cosas que están poniendo los compañeros en el chat, es justa esa la idea. Entonces ven que es una cosa que viene, uy no, esto no es lo que les tengo que poner. Que viene muy detrás, ¿verdad? No es como, o sea, eso no se inventó ayer, eso tiene una historia larga. Pero donde se puede ver con más transparencia y además con una gran belleza poética es aquí con Aquileo Echeverría. Porque además este poema es particularmente transparente y yo quería que viéramos la parte final del poema porque es que la parte final del poema es un proyecto político y programático. Porque ¿cómo termina? Después de que le cuentan toda la historia, ¿verdad? Y Massimino le dice al otro tipo, le dice, ¿querés que te hable más claro? Y el tipo le responde, no, tenés razón, te basta. No se la des ni al obispo, le dice el otro tipo, que son dos tipos católicos, ¿verdad? Después de oír todo lo que le pasó, todas las arbitrariedades, el otro campesino entra en razón y dice, no, está bien, no dé la firma, no es un problema de valentía, tiene razón. Dice, no se la dé ni al obispo, que para dos católicos del periodo es muy importante, es decir, no dársela al obispo, no dársela a Dios, el obispo es Dios, ¿verdad? Es el representante de Dios en la tierra. Y la parte final, que es Massimino hablando, pero en realidad es Aquileo Echeverría hablando, ¿verdad? Y su proyecto político y cultural, ahí uno puede ver todos los valores del liberalismo costarricense en esta versión. Dice, hombre, pues había de dársela, es decir, no es verdad que no quiero participar en política, yo quiero participar en política, soy un ciudadano, podría volver a participar, ¿verdad? Pero fíjense aquí, si hubiera guerra, se entiende, o se bebe o se derrama, pues que allí todos defendemos familias, cercos y casas. Entonces, aquí el criterio de unidad nacional es la guerra. Es decir, yo podría dar la firma, pero si es una guerra en contra de la nación, contra, digamos, una nación extranjera que viene a atacarnos, ¿verdad? Ahí evidentemente lo que está atrás es la experiencia del 56, pero también es la experiencia en contra de Rufino Barrios, en contra del unionismo guatemalteco, ¿verdad? En contra del intento de los chapines de unificar a la fuerza, unificar militarmente a Centroamérica. Entonces él dice, bueno, no, es que ahí sí, si hay una guerra, entonces ahí participamos, ¿verdad? Entonces ahí ya hay claramente una idea de nación. Fíjense que aquí hay toda una tecnología para construir la idea de la nación. O sea, somos costarricenses y podemos actuar si hay una guerra de otra nación contra nosotros, ¿verdad? Si hubiera guerra se entiende, o se bebe o se derrama, pero allí todos defendemos familias, cercos y casas. Pero entre los mismos hombres no le miro yo la gracia, ¿verdad? Dejémosles
que es muy interesante porque aquí está el miedo a ser devorado, la guerra exterior. Si es el miedo a ser devorado, si es el enemigo exterior, ahí sí. Pero para ser una fuerza disolvente interior, dice, entre los mismos hombres, ahí no le veo la gracia. Es decir, para fomentar la guerra civil interior, no veo por qué tendremos que hacer eso. Dice Aquileo Echeverría en la voz del campesino, en la voz del concho, ¿verdad? Y fíjense, aquí viene el elitismo cultural que es muy interesante. Dice, dejémosle a los que saben, si se han quemado las pestañas, un día con otros en la escuela, otros tras noche en la casa, que busques entre ellos quien manda, si bien los mandan, y que carguen con sus cruces, con sus hojas y parrandas. Y los que queremos de veras a la patria, escribiremos con el sacho, discursemos con la pala, porque el día que los metamos nosotros a legislar, se muere de hambre la gente, la lebuda y la descalza. A mí pídanme la vida, pero la firma mirala, ¿verdad? Y mirala hace este gesto de mi pitch, ¿verdad? Que es la expresión como vulgar de, de, del caso. Esto es muy interesante, todo ese poema es muy interesante por muchas razones. Uno, porque es un poema muy desconocido de Aquileo Echeverría, a diferencia de Concherías, que es súper conocido. Todo el mundo, puede ser que alguno de ustedes le haya tocado representarlo alguna vez en la vida. Cuando yo era pequeño había que aprendérselo para la escuela. Hace una representación muy interesante del mundo, pero además hay toda una arquitectura social. ¿Qué es lo que dice Aquileo Echeverría en La Voz del Campesino? Hay gente que nació para trabajar y eso es hacer patria, ¿verdad? Los campesinos tienen que trabajar, tienen que producir, tienen que sembrar café, tienen que trabajar con la pala y con el sacho. Y hay otra gente, que es la gente inteligente, que es la gente estudiada, que es la gente que son abogados, que son periodistas, que esos son los que atienden los clubes, que atienden la política, que atienden el Estado. La descripción es una visión social del trabajo que le va a dar sentido a la nación, ¿verdad? Aparece toda una nueva élite de intelectuales que son los mismos liberales que representa Aquileo Echeverría, que son la gente que de letras, ¿verdad? Que van a ser los próceres que nosotros conocemos, Aquileo Echeverría, Rafael Iglesias Castro, Pío Víquez, toda esta gente, ¿verdad? Que son los que se van a encargar de la política, de la cultura, del mundo de lo simbólico. Y la gente de a pie está incorporada, es parte de la nación, está dispuesta a luchar por la nación en caso de que haya una guerra exterior, tiene que dejar de combatir entre ellas, tiene que dejar de luchar en forma de guerra civil, porque eso destruye la nación, eso no tiene sentido, no hace gracia, ¿verdad? Pero además, si ese comportamiento continúa, va a morir de hambre la gente lebuda y la gente descalza. Esa expresión, lebudos y descalzos, 10 minutos, yo voy a terminar. Gracias, Steven. Concluyo con esto. Esa expresión, lebuda y descalza, es la primera expresión conocida en la historia del pensamiento costarricense que intenta describir un conflicto de clases sociales. Expresión lebuda y descalza. Es una expresión que está en Aquileo Echeverría, es una expresión que está en Félix Arcadio Montero, que lo usaba mucho, ¿verdad? Y también creo que Joaquín García Monge la usa, ¿verdad? Levita es el traje, la gente que anda trajeada, ¿verdad? Y descalza es descalzo. ¿Verdad? La gente, los campesinos en Costa Rica estuvieron descalzos hasta los años 50, más o menos, que se empezó a calzar la gente. Entonces, ahí uno ya ve todo un proyecto, digamos, de sociabilidad, de descripción de qué es el país, de diagnóstico de cuáles son sus límites y de proyecto de qué es la nación, claramente, ¿verdad? Los conchos están incorporados, hay gente que sabe, hay gente que no sabe, hay gente que tiene que dirigir el Estado, esa gente somos nosotros, que somos los que hemos estudiado, que sabemos de leyes, que sabemos de literatura, que sabemos de periodismo, y los campesinos lo que tienen que hacer es trabajar y trabajar bien y ser patriotas cuando se les llama. Esa es la estructura de la sociedad, ¿verdad? Y eso es lo que va a garantizar el progreso de todos, independientemente de si ser lebudo o descalzo. Esa es la estructura de la nación. Esa parte final es particularmente aguda, porque ese es el programa del liberalismo costarricense. Un programa político, filosófico, societal del liberalismo costarricense. Hecho un poema,
¿verdad? Y nada, eso sería suficiente para que uno diga, no, aquí este tipo hay que estudiar, este tipo es más inteligente de lo que uno creía, ¿verdad? No es solo el coso fonético del lenguaje. Eso es un artilugio técnico para que los campesinos se vean a sí mismos en un poema. Pero lo que hay es un gran proyecto de ingeniería social detrás de ese poema, ¿verdad? Bueno, son las 10:03, vamos a continuar con algunas cosas más y a las 10:13 regresamos para la segunda parte de la clase, que va a ser cortita, como 30 minutos, porque tengo que terminar la clase antes. Entonces, nos vemos en 10 minutos. Después de este acercamiento, bueno, primero una de las indicaciones que ya le dije, van a ver que una cosa muy rara de la historia del pensamiento costarricense es que normalmente se le ha obligado a los lectores a enfrentarse al texto a cara descubierta, a pecho descubierto, sin que haya una debida colocación de cuál es la historia de ese texto y cuál es el contexto y cuál es el sentido. Y hace muy opaco las posibilidades que tenemos de terminar, de entenderlo a cabalidad y de criticarlo a cabalidad, sobre todo porque hay una operación ideológica e institucional que tiene mucha fuerza, que es hacer calzar cada uno de los textos y cada una de las acciones de estos personajes que son los que estudiamos en la historia positiva de la nación, en esta historia que es como la describe Gerardo Fumero, ¿no? Como un acto un acto institucional uno sobre otro que va siempre mejorando el país, ¿verdad? Entonces, la historia nacional tiene que, las obras, los textos, las actitudes de estas personas que nosotros consideramos que son importantes para la nación, tienen que calzar de alguna forma en esta historia positiva de la nación. Y ahí perdemos nuestra capacidad de apropiarnos críticamente de esos textos, como el caso de Aquilo Echeverría, ¿verdad? Y entonces además aparece una cosa quebrada de la historia de la nación, ¿verdad? Porque Aquilo Echeverría entonces es el arquitecto del Concho, ¿verdad? Pero no es el hombre que denuncia la violencia política, ¿verdad? Y la arbitrariedad del ejército, ni la actitud hipócrita de los curas, ¿verdad? Eso no se hereda a la historia nacional, es solo un pedazo, ¿verdad? Y en esa medida, nuestra relación con nuestra propia historia se vuelve enajenada, se vuelve ajena, ¿verdad? Se vuelve extrañada, ¿verdad? Ahora, en lo que me dé tiempo aquí, tal vez después mi recomendación como profe es que vuelvan a leerse el poema después de esta exposición, vuelvan a leerlo y van a ver que es más transparente, ¿verdad? Bueno, yo espero que vean nuevas cosas. A mí siempre descubro nuevas cosas cuando vuelvo a visitar la poesía de Echeverría. El liberalismo, ya habíamos dicho, tiene como un gobierno modelo, que es el de Tomás Guardia, ¿verdad? Que es una dictadura, bonapartista, es decir, que intenta guardar un equilibrio entre fuerzas que parecen desbordadas y que son simétricas un poco, eh, que son los clanes familiares, ¿verdad? Los tres clanes que dirigieron el país durante mucho tiempo. Entonces ahí el valor central es el equilibrio, justamente entre la estructura clánica de las familias. Hay un movimiento a presionar por los intereses generales, por la racionalización de la vida social, no para que esta facción o aquella facción sea beneficiada con los planes, sino para que el conjunto del sistema capitalista y el conjunto de la sociedad burguesa que estaba naciendo en Costa Rica fuera viable, ¿verdad? Porque el proyecto es volver viable a la nación, ese es el proyecto, y que eso funcione y que eche para adelante y que, ¿no? Que no seamos presa o bien de una nación más grande que pueda devorarnos, Colombia, México, Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? O de las propias fuerzas disolventes de interiores, ¿verdad?
en forma de violencia política, ¿verdad? El fin de la pena de muerte es uno de esos intentos, digamos, de conjurar la violencia política. Esto que nosotros le decimos los liberales, ¿verdad? Que son Guardia, Esquivel, Soto, Fernández, ¿verdad? Es en realidad muy poco democrático porque siempre es Guardia el que está detrás, ¿verdad? Es el hombre fuerte que está detrás y los gobiernos un poco tienen su padrinazgo. Pero son gobiernos que van a ser recordados porque garantizan las condiciones de reproducción del capitalismo y las condiciones de reproducción ideológica de esta sociedad. Y la principal tensión que siempre tenemos que tener clara es la tensión liberalismo-catolicismo, ¿verdad? Esa tensión política, filosófica, cultural va a marcar a Costa Rica hasta los años 40. Va a ser la principal tensión. A partir de los años 30 va a entrar otra tensión que va a ser la que van a introducir los comunistas y eso va a cambiar un poco como el mapa ideológico, político y filosófico del país, pero digamos, durante todo este periodo, la tensión liberalismo-catolicismo en su forma mariana, desde el punto de vista cultural, y en su forma ultramontana, desde el punto de vista político, va a ser la principal tensión. Una de las cosas que empujó mucho a la iglesia y que le dio fuerza a la iglesia local fue lograr la autonomía de Nicaragua desde el punto de vista de la estructura de la iglesia católica, ¿verdad? Y consiguen el obispado, el primero que es el otro nombre propio, Anselmo Llorente, que es el nombre de una universidad en Cartago, ¿verdad? Y a partir de esta disputa, bueno, en esto a mí me parece que la mirada materialista histórica ayuda mucho a terminar de entender estas cosas. El profe tiene su corazoncito, entonces tiene derecho a tener su corazoncito. Detrás, digamos, del enfrentamiento ideológico, cultural entre el liberalismo y el catolicismo, también hay una disputa material que da sentido a que el enfrentamiento sea tan acre, que tiene que ver con la disputa por los bienes de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, con los cementerios, de quién son los cementerios, ¿verdad? Y hay una disputa muy acre para que el Estado laicice los cementerios, ¿verdad? Y que no sean propiedad exclusiva de la iglesia. Pero también por las escuelas, por ejemplo, los colegios. Y además hay una disputa que también es muy conveniente de parte de los grandes cafetaleros y de los cafetaleros liberales de si estaban obligados o no al diezmo, que la iglesia siempre sostuvo que el diezmo era obligatorio, socialmente obligatorio. Y hay todo un sector, digamos, de la élite ascendente de cafetaleros y de profesionales liberales vinculados a alguna de las alas de los cafetaleros que va a defender que no, que lo del diezmo es una opción personal, que eso no tiene por qué ser obligatorio, ¿verdad? Lo cual iba en detrimento, obviamente, de los intereses materiales de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica costarricense tiene un proceso de modernización relativamente tardío. Digamos, la Iglesia Católica no ha sido, la ideología, la filosofía política de la Iglesia Católica no ha sido la misma siempre. Pero en el periodo anterior a 1870 es muy ultramontana, ¿verdad? Ultramontanismo es una expresión que ya casi no se usa, yo creo que solo yo la uso todavía, para describir una forma de entender las relaciones entre la política y el Estado, entre la religión y el Estado, es también una concepción filosófica. Y los autores que mejor expresaron esa mirada son Joseph de Maistre y Luis de Bonald, ¿verdad? Que son dos autores franceses, dos autores conservadores franceses. Que el ultramontanismo es una lucha de la Iglesia Católica y de los políticos católicos por evitar
Portillo, que se puede escribir Luis de Bonal, Luis de Bonal y Joseph de Maistre. La idea es una batalla en contra del proceso de modernización económico, pero sobre todo el proceso de modernización cultural del capitalismo, ¿verdad? Hay durante mucho tiempo, la Iglesia Católica estuvo, o sea, le parecía, estaba como muy confiada de su lugar en la sociedad y le parecía que con solo la condena del liberalismo y luego la condena del socialismo iba a ser suficiente para no perder su lugar dentro de los sectores populares, ¿verdad? Que la Iglesia en Occidente, la Iglesia Católica en Occidente, en América Latina, siempre tuvo un lugar muy arraigado en la conciencia de los sectores populares, ¿verdad? La Iglesia costarricense, desde el punto de vista político, filosófico y cultural, está encuadrada en la encíclica Miriari Vos, porque yo no sé si ustedes saben eso, la Iglesia es como el INCAE, no actúa sola por su cuenta, ¿verdad? Sino que es una transnacional, que actúa de manera transnacional. Así como el Fondo Monetario Internacional tiene documentos de orientación y programas de orientación y todo ese tipo de cosas, la Iglesia es igual, ¿verdad? Y esos programas de orientación se llaman encíclicas, ¿verdad? Que es una disertación que es primero filosófica, teológica, por cierto, del Papa, y explica algún aspecto particularmente tenso de la vida social contemporánea. La relación de los hombres con la naturaleza, la familia, la guerra, el capitalismo, el comunismo. Entonces, todo eso está escrito en algún lado. Si ustedes lo buscan, hay una explicación. Entonces, Costa Rica decide volverse Costa Rica como 1838, más o menos, ahí, ¿verdad? Es que ya claramente parece que el país va a ser el país. Entonces, la iglesia está enmarcada por esta primera encíclica, que es Miriari Vos, de 1832, donde la iglesia condena todas las formas de liberalismo como pecado y le prohíben a los católicos esas ideas, ¿verdad? Entonces, todo el primer zona de enfrentamiento entre los liberales y los católicos está asociada a problemas como el problema de la libertad de conciencia, ¿verdad? Si los individuos tienen libertad de elegir su religión, o si deben adquirir la religión del gobernante, ¿verdad? Que en el caso de nosotros sería adquirir la religión católica. El problema de la libertad de imprenta es muy importante porque en Costa Rica la imprenta llega muy tarde, y entonces hay toda una disputa ideológica, política, comercial sobre qué libros se pueden imprimir y cuáles libros no se pueden imprimir en Costa Rica, cuáles libros pueden leer los católicos y cuáles libros no pueden leer los católicos, ¿verdad? La tradición católica está anclada en una cosa que se llama el sílabus, hasta 1800, que es de 1864, es decir, estamos en el periodo. El sílabus es una lista de libros que están prohibidos para los católicos, ¿verdad? Que no, los católicos no la pueden leer. La construcción de nuestra nación está marcada por este periodo largo, periodo del Pío IX, que es de Giovanni María Battista, ¿verdad? Es un papado largo. En la historia de la iglesia hay una diferencia si son papados cortos o papados largos. Y eso es pensado también. Hay siempre un papado largo, un papado corto, un papado largo, un papado corto. Eso ahí, todo muy pensado. Y desde muy temprano está condenado la libertad de conciencia, la libertad de imprenta y la rebelión contra el poder, sobre todo contra el poder de los monarcas, que todavía había muchos en este periodo, ¿verdad? Y en el sílabus se designan cuáles son los herreros de la modernidad. Uno, el panteísmo, es decir, la idea de que Dios es la naturaleza, ¿verdad? Porque en la interpretación ultramontana, Dios no es la naturaleza está creada por Dios, ¿verdad? Y esto fue un punto de choque muy grande
del panteísmo, ¿verdad? Eso fue muy condenado, muy perseguido. El naturalismo en todas sus formas, el racionalismo tanto absoluto como mitigado, es decir, las enseñanzas de Descartes o de Spinoza, ¿verdad? El indiferentismo y la incompatibilidad entre la fe y la razón. Es decir, en el sistema, en el sistema de categorías del pensamiento, fe y razón no son compatibles, son incompatibles y la fe es superior a la razón, ¿verdad? La idea de que existe alguna forma de compatibilidad entre la fe y la razón es contraria a la doctrina católica. Uno tiene que aceptar la superioridad de la fe sobre la razón, ¿verdad? Y estos son errores filosóficos. Muchas de las primeras polémicas están aquí. Esta es la polémica que, por ejemplo, sobre todo Zambrana va a llevar adelante, ¿verdad? El que va a defender el panteísmo como una posibilidad filosófica, el naturalismo como un valor, el racionalismo como una forma fundamental de la vida en la sociedad contemporánea, la posibilidad de compatibilizar fe y razón, que es el proyecto de la masonería, ¿verdad? Eso es Zambrana, hay que defender eso. Que eso le viene de la primera, de la Guerra Larga cubana, ¿verdad? De la influencia de Céspedes, de José Manuel de Céspedes, que es el prócer de la independencia cubana, el primero. Y bueno, Zambrana era parte de la gente que estaba alrededor de él. Eso también es importante para nosotros porque, digamos, América Latina ha tenido como América Latina tiene todavía hasta nuestros días como 3 capitales culturales, Buenos Aires, México y La Habana, que son ciudades puerto, entonces eso les da una ventaja porque son puertos, entonces las cosas llegan primero. Y además, en el caso son ciudades muy antiguas también, o sea, tienen mucho tiempo. Fueron las primeras ciudades que se establecieron desde la colonia, fueron centros coloniales muy importantes desde siempre, ¿verdad? Y los españoles pusieron mucho esmero en proteger esas ciudades. Cuando las perdieron, La Habana fue la última que perdieron, pusieron más esmero todavía en proteger esas ciudades. Entonces, muchos de las avanzadas civilizatorias, de las avanzadas espirituales del país vienen o de Cuba o de México o de Buenos Aires. Y eso es como, nunca lo reconocemos mucho. Pero en el caso de alguna vez, si los dioses del presupuesto y los dioses del presupuesto de investigación lo permiten, haré un libro sobre las relaciones intelectuales entre Cuba y Costa Rica. Pero es un proyecto del profe. Por el momento, con dar clases está muy bien. Y desde el punto de vista de la política, y aquí está el enfrentamiento, ¿cuáles son los errores modernos de la política? El Estado laico, que en eso venció la Iglesia Católica, porque Costa Rica sigue siendo el último estado laico, el último estado confesional de Occidente. No hay más estados confesionales, solo Costa Rica es el único que queda. La condena a la libertad de culto, ¿verdad? Es decir, mantener intacta la hegemonía de la Iglesia Católica en contra de los cultos protestantes, ¿verdad? Que eso también lo logra en Costa Rica, porque la Iglesia protestante no entra a Costa Rica hasta los años 80, ¿verdad? Digamos, se mantuvo como un coto de casa privado de la religión católica. Y la libertad de pensamiento, imprenta y conciencia. Esos son como los puntos de litigio, ¿verdad? Entonces, la batalla cultural de la iglesia reforzó su posición primero con el obispado de Anselmo Llorente y Lafuente, un segundo reforzamiento con el concordato de 1856 con el Vaticano, que sigue siendo el que mantiene las relaciones, el tipo de relaciones que tenemos con el Vaticano. Eso no ha sido modernizado. La censura de libros, hay una política de evitar la promoción de libros que se consideraban anticatólicos, ¿verdad? Ahí viene el enfrentamiento con Zambrana, viene el enfrentamiento con Pío Víquez, viene el enfrentamiento con Aquileo Echeverría, ¿verdad? Que estaban a favor más bien de la libre circulación de los libros, y hay un choque con todo un sector empresarial de importadores que quieren no solo importar máquinas para el café y cosas para los beneficios, quieren importar libros, quieren importar porcelana, quieren importar, ¿verdad? Eso es un negocio también, eso, ¿verdad?
Y esto es muy importante. Yo quiero, con esto voy a terminar esta parte de la clase. Y bueno, la otra clase voy a decir un par de cosas que se me quedaron sobre el liberalismo, pero ya vayan leyendo el otro autor que vamos a estudiar, que es, son los arielistas, Joaquín García Monge, el próximo que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí, esto es muy importante, el teatro, la batalla por el teatro es uno de los lugares más simbólicos de la batalla entre los liberales y los católicos, ¿verdad? Este fragmento es un fragmento de un texto de Álvaro Quesada, que sigue siendo hasta nuestros días un... para Andrés, ¿qué relación tiene con Maceo? ¿Qué influencia tiene en esa presencia por parte de los cubanos en este periodo? Bueno, eso es una cosa que hemos estado discutiendo y estudiando Julio César Guanche y yo, que nos hemos dado cuenta que que hay más relaciones de las que uno creía entre cubanos y costarricenses. Hay con Cuba siempre hubo una primera relación comercial, sobre todo. Por ejemplo, el café vino de Cuba. Y luego hay una relación intelectual, que es, Cuba tuvo dos independencias, una cosa que le dicen la Guerra Larga, que es de 1868 a 1878, y otra cosa que le dicen la Guerra Corta, que es de 1895 a 1898. Y durante la Guerra Larga, varios considerables exiliados cubanos vienen a Costa Rica. Ahí viene la primera oleada de influencia. Maceo es diferente porque es la segunda oleada de migrantes cubanos, pero Maceo viene de paso, o sea, viene a refugiarse. Y hacen un pueblo en la mansión de Nicoya, que ahí está, de hecho se llama la mansión por eso. Pero digamos, él viene como de paso a pasar un tiempo, a refugiarse y luego reincorporarse a Cuba, ¿verdad? Es más como una zona segura, como un oasis democrático, y no hay mucha influencia de, de, de parte de ellos. El que más influye es Zambrano. Y luego va a venir otra influencia por el lado de los comunistas, ¿verdad? Porque, digamos, mucha de la literatura comunista vino primero por Cuba. Bueno, pero este asunto, Álvaro Quesada, vean qué interesante, el teatro, y por qué el teatro es el símbolo de los liberales, por qué fue tan importante ese teatro, ¿verdad? Y por qué inclusive pagaron un impuesto para pagar el teatro, que los empresarios costarricenses nunca quieren pagar impuestos, bajo ninguna circunstancia. Entonces, pero ahí pagaron para el teatro. Hay una frase de Pérez Galdós cuando vino a Costa Rica que a mí siempre me gustó, que Pérez Galdós lo que dice es: Costa Rica es un país que tiene un teatro muy bonito y alrededor hay como cafetales. Esa es como la descripción que hace. Entonces, digamos, a diferencia como de la élite de Buenos Aires, la élite de La Habana, la élite de Lima, la élite de la Ciudad de México, que como que se construyó una ciudad para ellos, para mostrar que esta era su ciudad, ¿verdad? Y hacer una demostración como de poder social y cultural. Aquí no hicimos eso, y como lo único parecido a eso fue el teatro, ¿verdad? Y tenía que ver con una batalla ideológica. Y esto es muy interesante porque cuando empieza el teatro, que el primer teatro es el Teatro Mora, que luego se va a transformar en el Teatro Nacional, dice Álvaro Quesada, encontró con la oposición del clero, es decir, el clero estaba en contra de que el teatro viniera. Dice, el ultramontanismo, alentado espiritualmente por los clérigos, se opuso tenazmente al propósito del jefe de Estado, el señor Mora, por considerar que el teatro de acción libre constituye un peligro para la moral social y era el aliciente estimulador de la conquista de las ideas antirreligiosas y disociadoras. Es muy interesante porque el teatro es la batalla por el espectáculo. En ese periodo el único espectáculo social que había era la iglesia, no había otro.
y es muy interesante porque algunos analistas, por ejemplo como León Trotsky, hablando sobre la iglesia, dice que una de las razones que a veces los intelectuales se equivocan pensando que la adhesión de los sectores populares a la iglesia tiene que ver con una cosa racional, con una cosa del pensamiento. Y entonces intentan atacar por el lado de mostrar que esas creencias no son racionales. Pero Trotsky señalaba, pensando en Rusia, a mí siempre me pareció muy interesante eso que decía, que el problema no es ese, el problema es que la iglesia es lo único que hay que hacer en los pueblos, no hay otra cosa. Es el único espectáculo al que tienen acceso. Es la única forma de acercarse al arte, es la única forma de acercarse al teatro, la única forma de acercarse a la música, al canto, no hay otra cosa. Entonces, si querés competir con la iglesia, no vas a competir en el terreno de la explicación racional del universo, sino que eso está bien, eso lo puedes hacer si querés, pero tenés que combatir en el terreno de la industria cultural, diría Adorno y Johan, en el terreno del espectáculo, del acceso a la música, al canto, al teatro, en clave laica. Y por eso la apuesta de Trotsky, eso es muy interesante, para la lucha ideológica contra la iglesia, es multiplicar las salas de cine por toda Rusia. Dice, el cine es lo único que podría competir. Es la única cosa que le puede gustar igual a la gente, que es de acceso fácil, que hay música, que hay danza, que hay teatro, y todo muy corto, y todo fácil de digerir, y vamos con todo, ¿verdad? Y la iglesia sabe eso, es muy interesante. La iglesia desconfía del teatro por eso, porque es una forma de disputarle la esfera ideológica. Y además, los liberales querían el teatro para presentar obras de teatro afines a su pensamiento. Afines, ¿no? Shakespeare, Balzac, este tipo de cosas, Émile Zola, ¿verdad? Y claro, la iglesia se aviva y dice, no, aquí solo mis castañas suenan, olvídenlo, nada de teatro. Y es muy interesante porque, eh, bueno, Monseñor Anselmo Llorente se enfrenta al teatro, eso es otra cosa que los cartagonos saben mucho, dicen que no, que olvídenlo, hace un sermón muy agrio contra el teatro, y Adolphe Marie, que es el canciller de ese periodo, es un francés, que es el que hace toda la gestión para que vengan los artistas de Francia y todo eso. La cultura es como muy afrancesada de la élite liberal. Eh, la violencia del discurso de Anselmo Llorente hace que los actores se vayan, se asustan, ¿verdad? Y se van y dicen, no, aquí nosotros no vamos a hacer nada, aquí nos van a prender vivos. Y cambian por una compañía de funámbulos, por el circo, ¿verdad? De comediantes. Y Marie, aquí viene la cosa, dice, Marie se quejó amargamente en la Gaceta, en el último de los artículos que aquí se reproducen, del conformismo y la apatía de los costarricenses, de los que antes habían elogiado su espíritu activo y emprendedor, pues se sometían dócilmente a la autoridad del obispo y preferían a los maromeros funambulescos, las peleas de gallos y el billar a los espectáculos teatrales y la alta cultura, ¿verdad? Entonces, primero, una cosa que les dije, aparece a cada rato y es muy llamativo que aparece a cada rato, la pelea de gallos. Ahí aparece, ¿verdad? Es una cosa que dice Adolfo Marín. Y aquí es una de las claves del liberalismo, la clave del elitismo cultural del liberalismo, ¿verdad? Porque el liberalismo, el positivismo costarricense, como el que representa Adolfo Marín, usa la escuela y usa el teatro como lanzas ideológicas contra la iglesia, pero con una gran desconfianza de los sectores populares siempre, ¿verdad? Y pasan desde los elogios, desde el espíritu activo y emprendedor de los costarricenses, hacia una actitud pesimista, ¿verdad? Hacia los sectores populares diciendo, esta gente no tiene cura, no hay forma de que entiendan, prefieren las peleas de gallos a Shakespeare, aquí no hay nadie que lo salve, ¿verdad? Entonces, ese equilibrio, esa tensión sin mediación entre la idea del país excepcional, el país ejemplar, el país que le da lecciones al mundo, y el país de la gente que es demasiado tonta como para cuidarse por a sí misma, es el estilo que los positivistas impusieron en la cultura política, en la cultura costarricense, que es una cultura muy elitista, ¿verdad? No es nada democrática. Y esa forma de entender las cosas sigue hasta nuestros días. Digamos, esa marca
fue heredada de los positivistas a Liberación Nacional, y de Liberación Nacional fue heredada al Partido de Acción Ciudadana. Y si ustedes se fijan, la forma en la que razona Carlos Alvarado y Daniel Salas se parece mucho a esa forma, ¿verdad? La idea es que así como la gente prefiere, no sé, prefiere las peleas de gallo a Shakespeare, ¿verdad? La gente no entiende, ¿verdad? Que no puede hacer fiestas. Entonces es un problema de la gente que es como medio sorompa, ¿no? Que es medio tonto, no entiende las instrucciones, ¿verdad? Y no tiene que ver con eso, ¿verdad? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una larga, muy larga cultura de élite, cultura autoritaria, cultura de desprecio, digamos, por lo que los sectores populares hacen, dicen, piensan, opinan, ¿verdad? Entonces es muy vacilón porque así como Daniel Salas pasó de que Costa Rica va a ser el ejemplo mundial en la lucha contra el COVID-19, luego pasó a decir que la responsabilidad de la pandemia es que la gente hace fiestas, ¿verdad? Y eso sin solución de continuidad, ¿verdad? De un punto a otro. Se parece mucho a esta forma en la que razona Adolfo Marí, ¿verdad? Adolfo Marí pasa del orgullo de ser el primero en toda Centroamérica que tiene el mejor teatro, los mejores actores, la gente que viene de Francia a representar a Solaya Balzac, a tener que capitular porque la gente prefiere el circo, las peleas de gallos, ¿verdad? Entonces, ese elitismo cultural es muy interesante porque marcó mucho la vida del país, marcó mucho la vida, y son los liberales los que introdujeron eso. Y el epítome de la representación de lo que significa los bajos fondos, digamos, y las costumbres plebeyas es la pelea de gallos. Y así ha sido hasta el siglo XXI, ¿verdad? Entonces es muy interesante que eso como haya quedado así. Es medio arbitrario, pero bueno, así es la historia. Este, así funciona. Bueno, son las 10:46, los tengo que dejar a toda velocidad, disculpen que haga el corte medio abrupto. Pero si hay, bueno, la otra clase, vamos a dedicar un poquito más a terminar algunas cosas de estos, sobre todo la polémica del lenguaje, que no podemos dejar de no verla. Pero ya vamos a empezar a hablar de Joaquín García Monge, que es el otro autor para que vayan. Joaquín García Monge. Nos vemos, chao. Chao, profe. Chao.